De nuevo, buenas noches, señores, desde el Bernabéu. Ahí está el Real Madrid ya en el terreno de juego. La alineación de los blancos, la anunciada: Bullo, Quique, Lasa, Hierro, Milla, Sanchís, Raúl, Luis Enrique, Zamorano, Laudrup y Amavisca. Todavía no ha salido el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid ahí en el terreno de juego tendrá en el banquillo Alcorta, Cañizares, Martín Vázquez, Alfonso y Duboski. En unos instantes saldrá el Fútbol Club Barcelona, cuya novedad más importante en lo que a su alineación se refiere es la ausencia en el equipo titular de Romario. Definitivamente Cruyff ha decidido que jueguen como extranjeros Koeman, Stoichkov y Hagi. Romario en el banquillo del Bernabéu. El Barcelona juega, por lo tanto, con Busquets, Ferrer, Guardiola, Koeman, Abelardo, Vaquero, Escurza, Stoichkov, Amor, Hagi y Sergi. Y también un banquillo de lujo para el Fútbol Club Barcelona, como lo es el del Madrid. Nadal, Lopetegui, Romario, Sánchez Jara y Jordi Cruyff son los jugadores que están en el banquillo azulgrana. Va a dirigir el partido el señor Santamaría Uzqueda, el colegiado natural de Valladolid, que dirige por primera vez un partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, un partido de la máxima en la Liga Española en su última temporada como colegiado en Primera División. Van a estar con él los señores Olmos González y San Rico como jueces de línea, el cuarto árbitro el señor de la Teja Timiano del Colegio Cántabro. Todavía esperando a que salga el Fútbol Club Barcelona. Ven ustedes un estadio Santiago Bernabéu total y absolutamente abarrotado de público, una enorme expectación cuando ahora sale el Fútbol Club Barcelona. Ahí están los azulgrana en el césped del Santiago Bernabéu. Como digo, la nota más destacada de este Barcelona, sin duda alguna, lo constituye esa presencia de Romario en el banquillo. Un Romario que, como todos ustedes saben, está pendiente esa noticia de confirmación de su vuelta o no al fútbol brasileño, que ha quedado, bueno, de momento ahí a la espera de que se jugase este encuentro. De la misma manera que el Real Madrid ha posado para los compañeros gráficos, lo va a hacer ahora el Fútbol Club Barcelona y estamos seguros que el partido va a responder a las expectativas que ha levantado. Aunque habitualmente suelen ser mejores partidos los que juegan Real Madrid y Barcelona en el Nou Camp, también aquí en el Bernabéu ha habido partidos realmente extraordinarios. Sin embargo, no es un buen campo para Johan Cruyff, donde en este estadio como entrenador solo ha ganado en una ocasión, precisamente el pasado año, en la penúltima jornada del campeonato, cuando el Barcelona ganó aquí por 1-0. Cruyff, este es el séptimo partido que dirige al Barcelona en el Bernabéu. Perdió el primero en la temporada 88-89, 3-2, en la 89-90 también 3-2, ganó el Madrid, la 90-91 ganó el Madrid 1-0, la 91-92 empataron a 1, la 92-93 el Madrid ganó 2-1, y la pasada temporada, 93-94, fue la hasta ahora única victoria del Fútbol Club Barcelona con Cruyff como entrenador por 1-0. Digo que el partido seguro que va a responder a las expectativas que ha levantado, porque no en vano estamos ante los dos clásicos del fútbol español, los dos jugadores, los dos equipos que más jugadores internacionales tienen en sus filas. También porque el Real Madrid ha formado un equipo muy competitivo, estable en su juego, a pesar de los cambios que ha tenido que hacer. Es un equipo que además golea con facilidad. Y frente a él un Barcelona muy irregular, bastante irregular, demasiado irregular esta temporada, pero que sus 4 títulos consecutivos le dan esa forja de campeones, esa calidad, ese saber estar en los grandes partidos. Así pues, ahí tienen ya a todos los protagonistas en el terreno de juego. El señor Santamaría Uzqueda, al que también le deseamos que tenga un excelente arbitraje. Es de las pocas veces en las que un Real Madrid-Barcelona apenas se ha hablado del colegiado que lo iba a dirigir. Eso es bueno, está haciendo una gran campaña el señor Santamaría Uzqueda y también le deseamos que esté inspirado de la misma manera que lo estábamos pidiendo para los jugadores. Ahí está Jika Hagi, que vuelve al Bernabéu, ahora vestido de azulgrana, Laudrup vestido de blanco por primera vez frente a sus compañeros. Así pues, es el momento en el que también dos jugadores ex han cambiado de equipo. Hagi en el Barcelona, Laudrup en el Madrid. Va a comenzar el partido y ahí está Romario en el banquillo. El Barcelona a la izquierda de sus imágenes, a la derecha el Madrid. Ha puesto el Barcelona la pelota en juego. Acaba de comenzar el partido y ha sido precisamente Hagi
el que ha intentado enviar ese primer balón que ha robado ya el Madrid. Laudrup, cuando apenas hace 10 segundos acaba de iniciarse el partido en el Bernabéu, todos esperando el gran espectáculo que promete siempre el enfrentamiento entre los dos clásicos del fútbol español. La nota más destacada en estos instantes es la presencia de Romario en el banquillo cuando se produce el primer ataque del partido a cargo del Real Madrid. Ha cortado Ferrer esa internada que protagonizaba Amavisca. Así pues, como les decía, lo más noticiable hasta el momento, cuando apenas llevamos 36 segundos de partido, es que definitivamente ha jugado este hombre, Jika Haji, ha entrado en el equipo titular y se ha quedado Romario en el banquillo. La primera falta del partido la acaba de hacer Raúl a Ferrer, es la primera falta que ha señalado el señor Santamaría Euskeda. Así pues, 0-0 en el Bernabéu, apenas un minuto de juego, todo por verse en este Real Madrid-Barcelona que acaba de iniciarse. Cuando juega Abelardo para Guardiola, vamos a ver cómo se sitúan y cómo encaran el partido los dos equipos de los que se puede esperar todo. Ahí está jugando Guardiola, el hombre que va a iniciar casi todos los ataques del Barcelona, lo mismo que Milla, que es quien tiene ahora el balón, lo va a hacer para el Madrid. Juega Milla para Quique. Juegan los dos equipos con 4 defensas en línea. Cuando se ha ido ahí bien Luis Enrique. Se fue Luis Enrique también de Sergi. Luis Enrique para Zamorano. Está en el centro del área Raúl. Zamorano no ha podido, aunque intentaba aplicar la ley de la ventaja. Santamaría Euskeda, que está muy encima de la jugada, intentó aplicar la ley de la ventaja, pero finalmente señaló la falta a Zamorano. La segunda falta del partido. Ahora es Laudrup quien tiene el balón. Frente a Laudrup, Guardiola. El centro de Laudrup. Ha tocado Ferrer. Y aunque ha indicado córner, efectivamente, primer córner del partido, fue Ferrer el que se elevó entre Raúl y Amavisca. Primer córner para el Real Madrid. Se adelanta Fernando Hierro, va a lanzar Amavisca. Ahí vean ustedes a Raúl junto a Busquets. Toca Amavisca, ha tocado ligeramente Zamorano, saltó con él Abelardo y es Guardiola el que saca ese balón para Haji. La presencia de Escurza en el equipo titular del Barcelona también es una novedad importante. Haji ahora ha golpeado muy mal el balón, que ha llegado directamente a Bullo. Ha cortado a Abelardo, que es el hombre que va a marcar a Zamorano. Juega el Barcelona, Amor. Un Barcelona que de momento está intentando mantener el balón. Es Abelardo que juega para Koeman. El lanzamiento de Koeman a Stoichkov. Lo corta Fernando Hierro. Juega el Barcelona con un punta. Stoichkov en la banda derecha, Escurza en la izquierda, Sergi. Haji ligeramente retrasado por delante de Amor y Vaquero. Y Guardiola por delante de los dos centrales. Está en fuera de juego Amavisca. Fuera de juego de Amavisca. El juez de línea levantó la bandera indicando la posición antirreglamentaria del jugador cántabro. Ahí vemos la posición de Amavisca por detrás de la defensa del Barcelona. Correcta la decisión del juez de línea y de Santamaría Euskeda. Cuando juega de nuevo el Barcelona, Koeman para Ferrer. Guardiola. Ha tocado bien Guardiola ahí para Haji. Stoichkov y Sergi. Continúa Haji. La jugada individual demasiado largo ya cuando quiso dar ese balón a Stoichkov. Le llegó directamente a Bullo. Juega Bullo con Luis Enrique. En un toma y daca de momento nadie se hace con el control del juego, del control del partido. Es Sergi. El Madrid va a presionar, cosa que no hace el Barcelona. Vaquero. Koeman para Ferrer. Aguanta Ferrer ahí el balón ante Amavisca. De nuevo juega para Koeman. Le presiona Raúl. Se ven cómo el Madrid una y otra vez va a presionar. De nuevo el balón en poder de Koeman. Cambió Koeman para Abelardo. El Barcelona es un equipo que sabe sacar la pelota. No le preocupa demasiado, aunque a veces tiene problemas, la presión de los rivales. También el Madrid es un equipo que técnicamente tiene un nivel lo suficientemente alto para que pueda sacar la pelota ante la presión de los rivales, y ahí está haciéndolo ahora Quique. Milla, de nuevo para Quique.
El balón de Quique para Amavisca. Está intercambiando sus posiciones Amavisca con Laudrup sobre todo. Milla es el centrocampista más fijo en el Madrid. A punto estuvo de cortar Vaquero, se lleva Laudrup. Continúa Laudrup. Laudrup, Raúl, el balón para Zamorano y gol. Acaba de marcar el Madrid, el balón le llegó a Zamorano y a los 5 minutos Zamorano adelanta al Real Madrid. El 1-0 para el Madrid. La jugada la llevó Laudrup. El balón le cayó ahí a Zamorano, que marca el primer gol del partido. Tenía muy poco ángulo, golpeó muy bien con la pierna izquierda y Zamorano. No era un remate fácil el del chileno, que acaba de marcar su gol número 15 en el campeonato. El gol número 15, ahí vemos la jugada, cómo le llega el balón ahí a Zamorano, que sorprende en el primer palo a Busquets. Está entrando mejor el Madrid en esa defensa en línea que el Barcelona, sobre todo porque el Madrid tiene 3 hombres arriba, bastante arriba, como son Raúl, Zamorano y Amavisca, y el Barcelona solo tiene uno, que es Stoico. Fuera de juego se va a sacar, lo va a sacar el Madrid. Va a sacar Sanchís, lo hace ya para Milla, mientras Valdano le transmitía órdenes a Luis Enrique. Luis Enrique, que juega apoyando la zona del medio campo por la banda derecha. Sanchís, Amavisca, Laudrup. Ha cortado Amor, el balón le ha llegado a Zamorano. Luis Enrique, se incorpora también Quique, ahí recibe Quique. El centro de Quique hacia Zamorano, lo cortó Koeman. Luis Enrique se ha ido muy bien ahí de Amor. Luis Enrique intentaba irse, pero cortó el balón a Abelardo. No hubo falta, no lo observó Santamaría Uzqueda. El juego continúa, vuelve a atacar el Madrid. Ahí vemos de nuevo la jugada en la que se va el balón a Luis Enrique. Y ahí sí da la impresión que Abelardo le traba. Lo derriba a Luis Enrique. Ahí está el autor de la jugada anterior. Se va a cumplir el minuto 10 de partido. Gana el Madrid por 1-0. Ha enviado el balón fuera a Abelardo.
nuevo Valdano, ahora con quien habla es con Milla. Y de nuevo Abelardo y Zamorano frente a frente por ese balón. Guardiola. Juega Guardiola para Koeman. Koeman, Ferrer, sigue presionando el Madrid. Salió Ferrer ante Amavisca, el balón es para Vaquero. Escurza no ha entrado en juego todavía, no ha tocado un solo balón. Muy pegado a la banda derecha, ni él ni Lassa han tocado un solo balón hasta el momento en estos 10 minutos y medio que llevamos de partido. Hagi, ahí siempre hasta el momento. Hierro y Sanchís se anticipan a Stoichkov. Juega Milla. Evita a Stoichkov, el balón es para Milla. Quique, Zamorano para Amavisca. Amavisca cortó Koeman y es córner segundo para el Real Madrid. Segundo córner para el Madrid, que poco a poco, sobre todo desde el momento que ha hecho el gol, sí está controlando más el partido. Zamorano, está más metido el Madrid, como más jugando con más fe, con más fuerza, con más velocidad. Insisto, como más metido en el partido. Ha habido falta de Fernando Hierro. Un Barcelona más a la espera. Cuando está Luis Enrique en el suelo, ha chocado con Hagi en un balón anterior que se le adelantó ligeramente al rumano y se produjo el choque ahí con Luis Enrique. Santamaría queda con el jugador del Madrid. Ahora autoriza la entrada en el terreno de juego del masajista y del médico del Madrid, mientras Ángel Capa aprovecha para transmitir algunas órdenes a través de los gestos a los jugadores que están en el terreno de juego. Ahí está Quique en el suelo. Fue el hombre que chocó con Hagi. Ahí vemos esa es la jugada del choque con Luis Enrique. Fue en una posterior la de Quique, que es el hombre que están retirando del terreno de juego. El choque primero al que nos referíamos era efectivamente el de Hagi y Luis Enrique, pero posteriormente fue Quique el que resultó dañado. Juega el Barcelona, el Madrid de momento con 10 y Stoichkov en fuera de juego. Ahí vemos nuevo la posición de Stoichkov cuando salió el balón de la bota del jugador del Madrid. Y Stoichkov, que ante la poco pasividad que está haciendo el Madrid desde que ha marcado el gol, porque había ido él a por el balón y había tenido un choque ahí con un rojo pelota. Va a sacar Fernando Hierro. Estamos en el minuto 13 del primer tiempo. Sigue ganando el Madrid por 1-0. El gol de Zamorano a los 5 minutos. El balón es para Hagi. Está el Madrid más pendiente, más rápido, y de ahí que prácticamente todos los balones sueltos, no los que van dirigidos directamente de un hombre a otro y bien dirigidos, sino los balones sueltos, casi todos son para él, así como los rechazos. Sanchís, hasta que llegó Ferrer. La jugada individual de Sanchís terminó en fuera de banda. Va a coger el balón Lassa, va a ser el primer balón que toque. Juega con Amavisca. Ferrer de nuevo, es quien ha despejado. Saque de banda es de nuevo para el Madrid. Va a atacar otra vez Lassa. Lassa para Laudrup. Sanchís. Hierro. Mucho mejor el Madrid hasta el momento. En estos ya casi 15 minutos. Sigue con 10. Está pidiendo Quique permiso para entrar. Ahí ya ha entrado Quique. Así pues, 11 contra 11 de nuevo en el terreno de juego. Hierro, Sanchís, con la tranquilidad del gol, jugando el Madrid, esperando, teniendo el balón. Lo más importante para los dos entrenadores es quién tiene el balón, y de momento lo tiene el Madrid. Y el Barcelona corre tras ellos. Quique, Milla para Sanchís. El balón de Sanchís hacia Amavisca, ante él Ferrer. El balón de Amavisca, busca Zamorano, un poquito forzado, le llegó al chileno.
Y el balón lo ha enviado fuera de banda a Amor. Va a sacar Luis Enrique. Ha cortado Sergi, el balón para Laudrup, Quique, Milla. De nuevo Quique, es Vaquero el único hombre del Barcelona que presiona. De ahí que mire al resto de los compañeros. Sanchís. Continúa Sanchís, que está saliendo mucho más que Hierro. Bueno, prácticamente casi siempre sale Sanchís. Hierro solo ha ido a los balones, a los córner. Y ahí está Hierro, el último hombre del Madrid, que saca ese balón para Quique. Insisto, el Madrid que tiene el balón, que ha dejado caer ahí Zamorano, lo vio bien Santamaría Euskera. Y Guardiola, que ha jugado para Koeman. Ferrer, Escurza. De nuevo para Ferrer. Y ahí la presión del Madrid le ha dado el balón a Raúl. Que salió a Mavisca, lo hizo bien ahí. De nuevo Raúl hacia Zamorano. Zamorano a Laudrup. Se adelantó Busquets. Bonita ahora la jugada del Madrid. Entre Raúl, Zamorano y Busquets. Hagi, el que ha sacado y ha enviado de nuevo mal. Recupera el balón el Madrid. Guardiola le está recriminando a Hagi. Lo mismo que Vaquero, un Barcelona desconcertado en estos 17 minutos que llevamos de partido ante un Madrid que ya de momento lleva un gol en el marcador y está controlando el balón, el juego y el partido. Sanchís, y además jugando con mucha comodidad atrás, porque el Barcelona solo tiene a Stoichkov arriba. Luis Enrique y Sergi, se ha ido también de Amor. Luis Enrique, muy bonita la jugada, muy bien Luis Enrique, aunque luego el centro no le salió bien. Intenta llegar Amor, Quique, de nuevo para Luis Enrique, le hizo el túnel a Sergi y hubo falta. Falta favorable al Madrid, falta a Luis Enrique. Se le habían metido demasiado tanto Laudrup como... Ahí vemos el túnel que le hace a Sergi y la falta que ha señalado Santamaría Euskera. Va a sacar Quique. El remate de Hierro lo ha sacado Guardiola. Luis Enrique. El balón es para Sergi. Y ahí están Sanchís y Stoichkov. El balón es para Quique. Milla, Hierro. Se anticipó bien Ferrer a Mavisca. Pasa, inédita esta banda, tanto en ataques la derecha para el Barcelona como la izquierda defensiva del Madrid, es decir, Lasa y Escurza, totalmente inéditos. Ahí está Lasa hasta el momento. Escurza el balón. Koeman, Vaquero para Hagi y Lasa. No pudo controlar Vaquero, se lleva Laudrup ante Stoichkov. Luis Enrique, vuelve a tener el balón el Madrid. Quique para Hierro, lo está pidiendo Zamorano. Ahí va Zamorano con Ferrer. Y ha habido falta de Zamorano. Falta de Zamorano, el balón es para el Barcelona. Y juega ya Koeman. Ahí vemos de nuevo la acción. La falta, si se produjo, fue antes, evidentemente, puesto que ya si no, Zamorano corría con el balón. Abelardo para Guardiola. Guardiola de nuevo con Abelardo. Koeman sigue presionando los hombres de arriba del Madrid, intentando que salgan Koeman y Guardiola con el balón. Hasta el momento lo están haciendo bien y que no enlacen con Hagi. Por el caso, Hagi tampoco ha ofrecido apenas nada hasta el momento. Sergi, Amor, le quitó el balón Milla, se lo lleva Quique. 20 minutos del primer tiempo. Sigue el 1-0 favorable al Real Madrid desde el minuto 5 en que marcó Zamorano.
a sacar desde la banda Quique. Luis Enrique, no controla Luis Enrique, Hagi, Amor. Sergi a punto de quitarle el balón Raúl. Guardiola quien juega con Ferrer. Ferrer, Vaquero. Vaquero para Escurza. Escurza y Sanchís. Ha cortado Milla. El balón es para Laudrup. Lasa, Amavisca y Laudrup. Vuelve a tener el balón el Madrid. Buscando los desmarques, Laudrup. Luis Enrique no va a llegar. Demasiado largo, como ven ustedes hay rachas de viento que le dan de momento al balón una mayor velocidad. El banquillo del Madrid bastante tranquilo después de ese gol, dentro de la tranquilidad que se puede tener en un partido como este, cuando se llevan tan solo 21 minutos de juego a pesar de ganando por un gol. Tampoco hay señales de alarma, solo en resac cuando se ha quedado solo de nuevo Zamorano. Zamorano y el segundo para el Madrid. El segundo para el Madrid, el segundo de Zamorano a los 21 minutos. El segundo del Madrid y el segundo gol de Zamorano. Qué despiste de la defensa del Barcelona. Insisto, la agresividad del Madrid, la pasividad ante la pasividad del Barcelona es sobre todo lo que se está imponiendo, además del juego en estos 21 minutos. Un Madrid enormemente agresivo ante un Barcelona muy pasivo. Hoy vemos de nuevo el balón. Observen cómo Zamorano estaba totalmente correcto, tardó mucho en salir Abelardo y eso lo aprovecha Zamorano, que bate a Busquets a los 21 minutos. Ahí está de nuevo el gol ante Abelardo. Zamorano consigue el 2-0. Ya está una vez más el gol de Zamorano. 16 goles en 16 partidos hasta el momento lleva el chileno. Y los dos con su pierna izquierda. No es habitual ver a Zamorano marcar goles con la pierna izquierda, pero como está demostrando hoy también lo sabe hacer. 2-0. El Bernabéu volcado evidentemente con el Madrid, que está superando claramente al Barcelona hasta el momento en estos ya casi 23 minutos que llevamos de partido. Juega Abelardo, Amor, Stoichkov. Error de Stoichkov. En la primera ocasión que se había ido a la banda, vuelve a tener el balón el Madrid. Luis Enrique. Luis Enrique para Sanchís. Hierro. Muy cómodo, ven ustedes ahí los defensas del Madrid solo con Stoichkov y algunas veces Hagi. Hierro. El lanzamiento de Hierro, vuelve a pillar descolocada la defensa del Barcelona y ahí vuelve a pillar siempre bien colocado a Zamorano. Han encontrado la mejor vía de penetración cuando Stoichkov intentaba irse ahí de Quique, que despejó Bullo, y ahí ha ido Amavisca a por el balón ante Guardiola. Sergi, Guardiola, Hagi para Sergi, de nuevo Hagi. Se llevó el balón el rumano y es Lasa el que interceptó por el peligro que corría la llegada de Escurza. Saque de banda para el Barcelona. Todavía no ha llegado una sola ocasión el Barcelona a poner en apuros a Paco Bullo. Tan solo algunos balones atrás de sus compañeros. Allí. De nuevo saque de banda para el Barcelona. Juega Hagi para Sergi. Guardiola para Abelardo. Abelardo, Hagi, ante él Luis Enrique. El centro de Hagi lo ha cortado Hierro. Recupera el balón el Barcelona, Sergi, Abelardo, Zamorano. Bueno, el juez de línea levantó la bandera. Estaba Koeman así. Pero en cualquier caso el auxiliar de Santa María Uzqueda, ahí observen la intercepción. Aquí no se puede apreciar muy bien. Se quedó Koeman. Cuando ahora lo intenta Ferrer.
envió directamente fuera Ferrer. Así pues, el saque de banda es para el Real Madrid. Sanchís. El balón de Sanchís, lo corta Abelardo. De nuevo Sanchís, Ferrer. Ha tocado Luis Enrique para Laudrup. Ha habido falta de Guardiola. Saca ya Laudrup, Zamorano. Volvieron a sorprender los hombres del Madrid. Está Raúl esperando. Y Raúl ha entregado a las manos de Busquets. Raúl ha entregado a las manos de Busquets. Es un coladero a la defensa del Barcelona. Qué bien lo está haciendo el Madrid. Qué bien les está rompiendo. Por velocidad sobre todo. La línea que intenta hacer de fuera de juego. Y qué oportunidad ha tenido Raúl. Y paró Busquets. Le llegó muy bien el balón. Cuando lo intenta ahora Stoichkov. Ha dado ahí de la ventaja Santamaría Euskera y Stoichkov se va a llevar una tarjeta en cualquier momento por protestar. Ha aplicado la ley de la ventaja al colegiado. Dentro de Hagi y primer balón que para Bullo. Cuando estamos en el minuto casi 27 de partido, gana el Madrid por 2-0. Los 2 goles de Zamorano. El primero a los 5 minutos. Zamorano lanzó un disparo tremendo que se coló por el primer palo de la portería de Busquets y conseguía el 1-0, el 2-0 en el minuto 21. Una bonita jugada de nuevo. La rapidez de los hombres de ataque del Real Madrid sorprendieron a la defensa del Barcelona y Zamorano conseguía el 2-0. Raúl ha tenido hace un minuto la oportunidad de hacer el 3-0 ante un Barcelona que no ha ofrecido absolutamente nada en su juego de ataque. Un Barcelona muy atrás, un Barcelona muy a la espera, un Barcelona muy lento ante un Real Madrid muy rápido, con muchas ganas, con muchas ansias, que de momento le dan estos 2 goles en el marcador y ha podido haber un tercero. Ahora nuevo fuera de juego, 2-0 gana el Madrid. Guardiola. Intenta Guardiola poner orden en un Barcelona total y absolutamente desordenado hasta el momento. Sergi, Guardiola. Hagi. Bastante cómodas por una banda y otra. Intenta irse ahora de Amavisca. Empujó a Amavisca. Y hay falta favorable al Barcelona. Un Barcelona que está jugando total y absolutamente cojo en esta banda derecha, donde Escurza, que juega hoy su tercer partido en el campeonato. La lesión la ha tenido muchos meses apartado, pero evidentemente Escurza ni está en la onda de sus compañeros, no ha tenido tiempo, ni tampoco en juego, por lo menos hasta el momento, en estos 28 minutos. Va a sacar entre Hagi y Koeman. Vamos a ver quién efectúa. Una jugada ahí de estrategia, la que ha hecho Koeman para Amor. Amor a punto de robar ahí Laudrup y sale rapidísimo el Madrid. Cortó ahí Sergi. Vaquero, Amor para Stoichkov ante el Quique. Vuelve a controlar Stoichkov. El centro de Stoichkov. Va a intentar llegar Hagi. Ferrer para Koeman. Guardiola de nuevo para Ferrer. Error ahí de Ferrer. Controla Lasa para el Madrid. Milla. Hierro. Espera el Madrid. Tiene el balón. Y sobre todo espera los desmarques de Raúl, Amavisca y Zamorano, que están sorprendiendo y entrando bien sobre todo entre los dos centrales del Barcelona, entre Abelardo y Koeman. Despeja ahora Bullo. El balón es para Milla. Amavisca. Y ahí están ya Raúl y Zamorano esperando la pelota. Zamorano. Continúa Zamorano. Hoy, después de los 2 goles que lleva conseguido, evidentemente la moral y la fuerza y las ganas que dan eso, lo intentará desde todas las posiciones y en casi todas las situaciones que pueda la portería de Busquets. Ha marcado 2 goles con su pierna izquierda.
Cuando va a sacar Sergi. Sergi hacia Hagi. Recupera Milla para el Madrid. Está Stoichkov recriminándole a Hagi mientras el Madrid juega. Laudrup y Zamorano. De nuevo Laudrup para Raúl. Amavisca. Se fue de Koeman, pero no, ha quedado Laudrup en el suelo. Pero el Barcelona apenas tiene tiempo. Ha habido falta de Milla, que ha aplicado la ley de la ventaja. Pero el Barcelona apenas tenía tiempo ni siquiera de echar el balón fuera. Ahora ya lo hizo Stoichkov y llama también a Milla por la entrada que le hizo a Guardiola. De momento es una amonestación verbal lo que Santamaría Euskera está haciendo a Milla. Y Laudrup, que se va levantando ahí. La falta de Vaquero a Laudrup, que aplicó la ley de la ventaja al colegiado. 31 minutos llevamos del primer tiempo. Sigue el 2-0 favorable al Real Madrid, los 2 goles de Zamorano. Ahí tienen a Romario junto a Jordi Cruyff en el banquillo del Barcelona. Devuelve Zamorano el balón al Barcelona, pero una jugada de estrategia muy a la inglesa, de presionar sobre las bandas cerca del área para intentar robar ahí el balón, para intentar hacerlo ahí el Madrid, y efectivamente ha conseguido ahí la pelota. Milla la recupera Guardiola para el Barcelona, abre para Ferrer, pero el Barcelona mira a la banda derecha, como si no hubiera ninguna confianza en Escurza. Ahora es Vaquero quien lleva el balón, pero ha quitado Milla. Raúl para Luis Enrique. Está apoyando más las acciones defensivas que las ofensivas Luis Enrique. Sergi y Zamorano. Muy bien el partido, sobre todo a raíz del gol en el minuto 5, cuando el partido todavía estaba muy abierto. Ese gol le ha dado mucha tranquilidad, sobre todo a la hora de tener el balón, de no llevar prisa y esperar los movimientos rápidos, tanto de Raúl como Zamorano y Amavisca arriba, para descolocar la defensa en línea del Barcelona, de Ferrer, Koeman, Abelardo y Sergi, pero sobre todo la parte central, la de Abelardo y la de Koeman. Eso lo han aprovechado muy bien Laudrup, Amavisca, cuando ahora es Hagi quien lleva el balón. Hagi, todo lo quiso para él. Llegaban Amor, estaba Stoichkov y estaba Escurza, pero insisto, Escurza es como si no jugara. Nadie mira para aquí. Y ahí está de nuevo el arma del Madrid, el que le está dando los éxitos hasta el momento. Laudrup, el centro de Laudrup, Zamorano, fuera. Pero hace bien el chileno en intentarlo, le sale todo, de la misma manera que el pasado año no hacía un gol, ni quedándose sin portero. Insisto, así es como está jugando a placer el Madrid, esperando, presionando, robando el balón, y ahí por velocidad le tiene loco al Barcelona. Juega Ferrer. 35 minutos del primer tiempo, sigue el 2-0 favorable al Madrid, los 2 goles de Zamorano. Sergi, Guardiola, Abelardo para Ferrer.
Otra vez Koeman. Pero casi nunca Koeman y Guardiola pueden jugar con comodidad. Vaquero para Ferrer. De nuevo Vaquero, Koeman, y ahí está el balón después de 10 o 12 pases en Busquets. Juega de nuevo Busquets para Koeman. Ahí ya es cuando el Madrid cierra mucho sus líneas y ante la esta velocidad que juega el Barcelona va a ser enormemente difícil, aunque tienes en acciones individuales más que en juego, pueden ser Hagi, puede ser Stoichkov, en alguna acción individual que descoloque, si no va a ser muy difícil a base de pases descolocarle ahí al Madrid. Vaquero, Ferrer quiso jugar ahí para Escurza, el balón se lo llevó Hierro. Ahí mueren de esa manera los tímidos ataques del Barcelona. Milla juega con Quique, Hierro para Lasa, Sanchís, Hierro. Ahí el Madrid de banda a banda. Y observen como el Barcelona no presiona con la comodidad que juega. Cuando lo hace con un hombre, con lo cual es muy fácil, tanto para Hierro como para Sanchís, desplazar los balones a las bandas. Luego ya vendrán Milla o Laudrup a buscarlos y empezarán los movimientos de los hombres de arriba. Milla, Raúl, de nuevo para Milla, Hierro. No sale el Barcelona, tan solo Stoichkov ligeramente, y eso es muy fácil sacarse esa presión para el Madrid. Está Laudrup con Guardiola. Le ha señalado falta a Guardiola, el señor Santamaría, que sigue llevando bien el partido, muy encima, y a veces ha aplicado la ley de la ventaja, y otras veces, como en esta, pues bueno, aquí no, evidentemente no había ley de la ventaja, pero sí entendió que hubo un empujón de Guardiola a Laudrup. Juega Luis Enrique con Amavisca. Que bien jugaron los dos ahí. Raúl y Zamorano esperando el centro. Ha cortado Sergi. Juega Sergi para Amor. Tampoco ha aportado casi nada Amor al Barcelona en estos ya 37 minutos y medio que llevamos del primer tiempo. Y sigue el 2-0 favorable al Madrid. Sergi. Amor, Sergi, pero eso ya son despejes. Y Fernando Hierro. Tuvo falta de Hagi. Le dejó la pierna. Y va a haber la primera tarjeta del partido. Está disculpándose Hagi. Ahí. Le dio con los tacos. Ahí, al poner en la rodilla a Fernando Hierro. La primera tarjeta del partido para Hagi. Que en su vuelta al Bernabéu hasta el momento no está teniendo una buena actuación. Siguen atendiendo a Fernando Hierro. 38 minutos del primer tiempo. Sigue el 2-0 de un partido controlado por el Real Madrid. Un partido que inmediatamente lo pusieron a su favor los blancos a los 5 minutos con un bonito gol de Zamorano. Y a partir de ese momento, porque hasta ese momento el partido, bueno, tampoco se llevaba casi nada, 5 minutos, el partido estaba muy abierto, todavía nadie se había hecho con el control. Zamorano, minuto 39. El delirio en el Bernabéu, porque evidentemente nadie ha olvidado el 5-0 del Barcelona el pasado año por estas mismas fechas en el Nou Camp. Cómo ha robado ese balón ahí Laudrup. Era un balón muy claro para Vaquero, se confió y se lo quitó Laudrup. Bueno, era bastante más claro antes que ahí. Ahí ya tuvo problemas Vaquero. Y observen que bien llega Zamorano, que bien le pone el balón Laudrup. Como diría Laudrup, así cualquiera. Qué balón le ha colocado. Exactamente en el sitio donde no podía llegar Busquets y al que no podía llegar Koeman. Y sí Zamorano.
Pero insisto, ha sido un error ahí de Vaquero, que tenía un balón muy claro para él, y entre que no se lo quiso dar a Busquets, que sí, que no, pues ante la duda se la lleva al contrario. Tuya mía para el contrario. Saca ya Ferrer para Hagi. El balón para Milla. El Madrid lo tiene cao al Barcelona. En estos 40 minutos está jugando con él. No ha sido capaz el Barcelona de hacer una sola jugada de ataque. Sergi. Luis Enrique. Raúl, que bien se ha ido ahí ante Abelardo. Que ha habido falta de Abelardo. Elevó muy bien ahí el balón Raúl con esa vaselina. Y le tuvo que hacer falta. Además el Madrid está ganando y goleando hasta el momento. Vemos de nuevo el balón que se le quita al Laudrup a Vaquero. Lo está haciendo además, bueno, en un partido que está jugando enormemente cómodo, enormemente a gusto. De esas cosas, como dice su entrenador, disfrutando, porque le está haciendo el partido perfecto según lo está jugando el Barcelona. Presionando, esperando, disponiendo de muchos huecos arriba y aprovechándolos. Pues bueno, ahí el Barcelona toca y para el contrario, pues Ferrer hubiera hecho, afortunadamente para el Barcelona, ya el balón había salido, porque si no se lo había entregado a Raúl. Insisto, el Madrid lo tiene al Barcelona contra las cuerdas en estos ya 42 minutos que llevamos del primer tiempo. Mavisca, Lasa, el balón a las manos de Busquets. Mavisca, Esturza, el balón fuera. El Bernabéu votando, disfrutando con este 3-0 cuando todavía no ha terminado el primer tiempo. No solo eso, sino que el Madrid está jugando con el Barcelona. Ha habido falta de Koeman, una falta muy poco deportiva, una actitud muy poco deportiva de Koeman. No era peligrosa, porque lo ha hecho con el cuerpo, no con la bota ni con el pie. Sigue Milla en el suelo. Y Santamaría Euskera indicando tranquilidad, pidiendo tranquilidad a los jugadores. Ahí vemos de nuevo al golpear Koeman con el hombro a Milla. Va a lanzar la falta Fernando Hierro. Un poco deportiva la actitud de Koeman, insisto, aunque no era peligrosa, o lo peligrosa que puede ser una entrada con el pie. Va a lanzar Fernando Hierro. El lanzamiento se le ha ido alto a Hierro y estamos ya en los últimos instantes del primer tiempo. Un primer tiempo con el que están disfrutando enormemente los seguidores madridistas, casi todos los que están hoy en el Bernabéu, e imaginamos los que lo están siguiendo a través de la televisión. Hagi. Guardiola juega con Sergi. Sergi para Stoichkov. Le envió fuera a Quique. Se queda Quique en el suelo. Stoichkov le puede haber dejado los tacos. Y eso es una acción muy peligrosa. Eso sí que es peligroso. Va Santamaría a ver si su auxiliar ha visto algo. El banquillo del Madrid que salta. Y ahí está Hierro con Stoichkov. Porque si le ha dejado los tacos es una jugada de expulsión. El partido iba discurriendo muy bien, lo que pasa es que los 3-0 duelen. Esto es simplemente consecuencia del dolor que supone el ir perdiendo 3-0 o el ir el marcador así. Vamos a ver la acción. Sí, le ha puesto la plantilla, le ha colocado los tacos en la tibia. Ahí lo vemos, en la rodilla, vamos. Mucho peor todavía. Eso es una jugada de expulsión. Eso es una acción tan peligrosa que es digna de expulsión, como acaba de hacer Santamaría Euskera, efectivamente.
Bueno, no hemos visto la tarjeta, pero imaginamos que es la roja. Sí, se lo está indicando que fuera, porque eso es una acción muy peligrosa, total y absolutamente antideportiva, y ha podido ocasionar una grave lesión a Quique, esperemos que no. Y Stoichkov, que se va expulsado a los 45 minutos, una expulsión total y absolutamente justa, la que acaba de hacer Santamaría Euskera. No tenía, evidentemente él por su ángulo, por donde corría, no lo pudo ver exactamente lo que había producido, de ahí que fue a su juez de línea de esa banda, que probablemente lo vio como lo vimos nosotros en la repetición de esa jugada. Y ahí está Stoichkov expulsado a los ya 46 minutos. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Despeja Quique. Y ahí deja los tacos en la rodilla del jugador del Madrid. El Madrid está con 9, puesto que vamos a ver si está Valdano dirigiéndose a sus jugadores. Ahí está Santamaría Euskera. Stoichkov fuera, el Barcelona con 10, con 3-0. Y de momento el Madrid con 10. Se han llevado aquí que esperando el descanso, imaginamos, hasta después del descanso. Valdano no va a tomar una decisión también en función de la lesión del jugador. Ahora, cuando es Lasa quien tiene el balón, Lasa para Sanchís. Sanchís, Hierro. Pues eso es lo único feo que ha tenido el partido hasta el momento. Esa acción de Stoichkov, muy antideportiva. Y ahora Koeman, pero se los ve total y absolutamente fuera del partido, los del Barcelona, totalmente desconcertados. Se ven esas acciones de Koeman, lo mismo que la anterior. Y ahí está su entrenador, que vamos a ver qué es capaz de hacer en el descanso con estos hombres, que se vinieron abajo demasiado pronto. El Barcelona es un equipo que, según decía su entrenador, y todos hemos comprobado, en los grandes partidos o casi siempre ha dado la talla. Pero hoy apenas 5 minutos, el primer gol de Zamorano ya lo dejó cao. Y sobre todo la actitud del equipo, ¿no? Muy pasivo, enormemente pasivo. Cuando no se puede sacar la actividad ni el genio es en acciones como la que ha tenido Stoichkov. Pero el genio hay que sacarlo jugando. Cuando juega ahora Amor. Sergi. Envía Sergi hacia Ferrer. Ferrer y Amavisca. Koeman. De nuevo Ferrer. Ferrer para Escurza. De nuevo Ferrer. Vaquero, Hagi. Allí le ha quitado el balón en falta Milla. 48, ya casi 49 minutos de este primer tiempo. Y ahí la falta que ha señalado ahora Santamaría Euskera y que se dispone a lanzar Ronald Koeman. 49 minutos ya llevamos de este primer tiempo. Y que el 3-0 favorable al Madrid, el Barcelona con un hombre menos por la expulsión de Stoichkov. Está colocando la barrera Santamaría Euskera. Koeman al lanzamiento. En la barrera golpeó el balón, que le ha llegado sin ningún problema. Golpeó en Amavisca, me parece. Le ha llegado sin ningún problema a Bullo. Bueno, pues aun tocando en Amavisca, ha sido el primer disparo a puerta del Barcelona en todo el primer tiempo. Si eso se puede considerar un disparo a puerta, se puede considerar porque ha ido a la portería. Bien, nada más, señoras y señores, 3-0 para el Real Madrid. Es nada más y nada menos que lo que corresponde a lo que ha sido este primer tiempo. Un juego mucho mejor del Madrid desde el minuto 4.
bueno, lo más importante que tenemos que ver es si puede salir, si sale Quique, que tuvo que retirarse lesionado después de la jugada, y ahí, como veíamos en las anteriores, bueno, ustedes no, los goles, las acciones de tanto de Koeman, que no fue peligrosa, y ahí está Quique, afortunadamente no ha tenido ninguna consecuencia la fea y dura entrada de Stoichkov, que le ha costado ser expulsado a los 45 minutos del primer tiempo. Imagino que Stoichkov estaría jugando con tacos de goma, que estarán jugando la mayoría de los jugadores con taco de goma, porque la entrada que le ha hecho probablemente con taco de aluminio le hubiera producido, como todos pensábamos, que podía haber sido una lesión grave. Así pues, ahí están los 11 hombres del Madrid que terminaron el primer tiempo, que han jugado un bonito primer tiempo, un estupendo primer tiempo, con esos 3 goles, más otro que pudo hacer Raúl en una oportunidad que se quedó solo ante Busquets, por quien entra Romario. Pensábamos que podía ser Escurza, pero no, Escurza ya está en el terreno de juego. Vamos a ver quién ha sido el jugador que se queda. De momento solo hay 8 jugadores del Barcelona. Está Sergi, Abelardo, Hagi, Koeman, Amor, Escurza, Romario, el portero Busquets. Y vamos a ver si terminan de salir el resto de los hombres. Está Ferrer. Falta uno. Puede ser Vaquero. El que no salga en este segundo tiempo, aunque también, porque también va a salir Nadal. Efectivamente, Nadal y Romario entran en el Barcelona por Guardiola y Vaquero. Así pues, Nadal y Romario por Guardiola y Vaquero son los 2 cambios que ha hecho Johan Cruyff en el Fútbol Club Barcelona. Ni Guardiola ni Vaquero en el Barcelona del segundo tiempo. En el Madrid los mismos 11 que han jugado el primer tiempo y que de momento llevan esa ventaja de 3-0 en el marcador. De momento, por 3-0, el Madrid no le ganaba al Barcelona desde el año 80, de la temporada 80-81. No le había vuelto a meter 3 goles. Ha habido otras victorias desde el 80-81, pero por menos de 3 goles. Va a comenzar el segundo tiempo. Así pues, Romario y Nadal en el Barcelona han entrado por Guardiola y Vaquero. El Barcelona que tiene que jugar por 10 hombres por la expulsión de Stoichkov. Los mismos jugadores que iniciaron el partido en el Real Madrid. Va a comenzar el segundo tiempo. Un bonito primer tiempo al que hemos asistido. Vamos a ver, estamos seguros que el segundo estará al menos a la misma altura. Cuando juega el Madrid, que ha sido quien ha puesto la pelota en juego, Romario, que se va a colocar en el puesto donde estuvo Stoichkov durante todo el primer tiempo, mientras Nadal se sitúa por delante de Koeman o al lado de Koeman. Ahí está Nadal, precisamente presionaba ahí a Raúl, y Escurza va a acompañar, parece, un poquito más también a Romario. Cuando Zamorano estaba fuera de juego, ha tardado mucho el juego de línea en levantar la bandera. De ahí que se hayan producido las quejas de los jugadores de los dos equipos. Efectivamente están fuera de juego. Bueno, no se ve un jugador del Barcelona que hay allá al fondo, pero tardó muchísimo el juez de línea en levantar la bandera y eso provocó las protestas. Juega Sergi para Abelardo. Abelardo cambia hacia la posición de Ferrer, se ha adelantado a Mavisca, el balón es para Raúl, lo controla Nadal. Es Milla quien lo ha recogido para el Madrid. Laudrup se ha ido de Nadal. Continúa Laudrup, de fuera de Koeman. Laudrup el cambiado para Raúl. Raúl y Ferrer. Estaba Santa María encima, se dejó caer Raúl. Pero lo que estaba recriminando también Ferrer. Estaba el árbitro muy encima de esa jugada. Ahí la vemos. Efectivamente, no hay falta. El propio Ferrer hasta quita su pierna. Raúl, Laudrup que le ha querido devolver a Raúl. Ha estado muy bien ahí Sergi, porque Raúl había salido en posición correcta. Amor, sigue muy agresivo el Madrid ahí, intentando pronto recuperar el balón. Escurza. Y ha habido falta ahora de Amavisca.
Tarjeta amarilla para Amavisca. Está recriminando Santa María que se hubiera ido al banquillo del Barcelona. Alguien le debe haber dicho algo. Y ahí vemos la falta de Amavisca, que ha visto la tarjeta amarilla. Va a sacar Koeman. Adelanta Nadal, Hierro pendiente de él. El balón hacia Sergi. Toca para Romario. Romario, Amor. Cortó Luis Enrique. Saque de banda para el Barcelona. Romario. Nadal. Nadal para Escurza. Atención, el centro de Escurza para Romario. Se le fue un poquito alto para Romario. Ha sacado Quique. Sergi y Quique. El balón golpeó en el jugador del Barcelona. El saque de puerta para el Madrid. Bueno, podemos ver probablemente un segundo tiempo más igualado, a pesar de jugar el Barcelona con uno menos, porque sí le vemos ahora un poquito más metido en el partido, al menos en estos 3 minutos del segundo tiempo. El Barcelona que sigue jugando con Ferrer, Koeman, Abelardo y Sergi en defensa, Nadal y Amor por delante de ellos, haciendo un triángulo con Nadal y Amor, Hagi, y un poquito más arriba Escurza y Romario. Hierro para Lasa. Ahora sí presiona un poquito el Barcelona, aunque no puede hacerlo mucho porque tiene 10 jugadores. Ha recuperado Nadal, ahora lo hace Sanchís para Lasa, y hay falta de Ferrer. Ha sacado ya Lasa. Milla para Hierro, de nuevo Milla. Amavisca. Laudrup. Se ha ido de Amor. Ahora Nadal está frente a él. Laudrup hacia Amavisca. Ha cortado Sergi. Ha indicado falta Santa María Euskera. Vio bien ahí el desmarque de Amavisca, Laudrup, pero también lo vio Sergi. La falta es favorable al Madrid. Ahí vemos la jugada. De nuevo la jugada entre Sergi y Amavisca, que ha terminado con esa falta, que se prepara para lanzar Fernando Hierro. Tiene que retrasarse la barrera del Barcelona bastante. Ahí está donde se sitúa el árbitro, que es donde deben ir ellos. Busquets situando la barrera. Zamorano y Laudrup junto al balón, que van a tocar para Fernando Hierro. Ahí está Hierro, ha golpeado el balón en Sergi. Romario estuvo un poquito remiso ahí, ahora sí, robó Romario. Sergi para Escurza. Escurza juega con Nadal, Ferrer, Koeman, Abelardo, Sergi para Amor. Envía Amor para Hagi. Ha cortado Hierro. Efectivamente ha dado un balón bien Hagi en todo el partido. Su vuelta al Bernabéu. Hierro, que bien se ha ido. Salió un poco desequilibrado de la entrada de Koeman, pero no entendió falta el colegiado que le desequilibraran, sino que simplemente salió él al adelantarse ahí el balón. Amor, Sergi, de nuevo ha tocado bien ahora para Amor. Otra vez el balón para Sergi. Bien ahora Sergi. El centro de Sergi lo ha cortado Sanchís. Es el primer córner del partido para el Barcelona. Lanzó 2 el Madrid en el primer tiempo, ninguno el Barcelona. Este es el primero. Cuando se cumplen 6 minutos y medio del segundo tiempo, sigue el 3-0 favorable al Real Madrid. Vamos a ver si devuelven el balón para que saque Guillermo Amor el córner. Está
Están Nadal, Abelardo, Hagi y Romario dentro del área. Tocó Amor para Hagi. De nuevo Amor, el balón ha golpeado en Lasa. Y de nuevo córner segundo para el Barcelona. Va a ser de nuevo Amor quien saque desde la esquina. Toca Amor hacia Abelardo, despejó Bullo. El balón es para Ferrer. Sergi, largo ahí, va a intentar llegar Nadal con Sanchís. El saque de banda para el Barcelona. Ferrer, Koeman de nuevo para Ferrer. Nadal, le quitó el balón Milla. Es Laudrup quien juega. Salen Raúl y Luis Enrique. Con el balón. Frente a él Sergi. Cortó bien Sergi. Saque de banda para el Madrid. Va a sacar desde la banda Luis Enrique. Hacia Raúl. Le lleva el balón a Amor. Busquets. Las dudas de Busquets crearon cierto sosiego en los hombres del Barcelona. Y hay saque de banda de nuevo para el Madrid. Va a sacar Lasa. Zamorano, el autor de los 3 goles del Madrid. Zamorano y Laudrup. Milla para Luis Enrique. Después de Sergi. Deja ahora para Milla. Luis Enrique y Sergi de nuevo frente a frente. Ha habido falta favorable al Madrid. Falta a Luis Enrique. Que se dispone a sacar a Laudrup. Ahí vemos de nuevo la acción de la falta de Sergi a Luis Enrique. Juega el Madrid de nuevo. Es Amavisca quien tiene el balón. Amavisca para Quique. Raúl, Luis Enrique, Quique. Milla. Zamorano para Laudrup. El Madrid jugando prácticamente como lo ha hecho durante todo el partido. Intentando tener el balón, esperando, pasándoselo de uno a otro. Sin llevar prisa hasta que encuentra los huecos. Una vez que se producen los desmarques. Lo que pasa es que el Barcelona está cerrando un poquito mejor con Nadal y Abelardo en medio de Koeman, casi como si fueran 2 centrales. Zamorano para Milla. Laudrup, Luis Enrique. Le dejó el balón ahí a Raúl. Ha quitado muy bien Sergi. Amor para Hagi. Para Escurza. Hay 4 o 5 hombres del Madrid para 2 del Barcelona. Hagi. El disparo de Hagi lo ha parado Bullo. Bueno, pues es el primer disparo realmente a puerta del Barcelona en todo el partido a los 10 minutos del segundo tiempo. Ese de Hagi que paró Bullo sin muchas dificultades, como se ve aquí. Zamorano y a Koeman. Raúl juega con Luis Enrique. Milla de nuevo para Raúl para Amavisca. Hasta fuera jugó Amavisca, pero también llegó antes Busquets. Juega Ferrer para Koeman. Nadal de nuevo con Ferrer. Escurza, Nadal. Amor para Sergi. Está subiendo mucho más en este segundo tiempo y además mejor. Hagi ha aplicado la ley de la ventaja al árbitro ahí. El balón para Nadal. Hagi fuera de juego Romario. Estaban fuera de juego Romario. Ahí lo vemos. Entre la línea, entre el juez de línea, Romario y Sanchís. Un poquito adelantado a Sanchís estaba Romario. Hierro para Milla. Raúl juega con Quique.
Luis Enrique, Quique. Morano ha dejado bien ahí para Luis Enrique. Luis Enrique, Laudrup, intentaba irse, le ha cortado el balón Nadal. Lo está controlando un poquito mejor Nadal, que lo hicieran Vaquero y Guardiola en el primer tiempo. Y Milla, el que ha enviado ahí para Raúl, cortó a Belardo, el balón se lo lleva Kuma, Hagi, Nadal. Nadal abre para Amor, no controla Amor y sí Quique, que jugó ahí para Raúl. Ahora intenta adelantarse Amor a Quique. Hierro. Está más rápido el Madrid, mucho más rápido que el Barcelona. Hierro para Luis Enrique. Estuvo muy bien Sergi. Quizá el hombre que mejor está en el Barcelona, sobre todo en este segundo tiempo, del cual llevamos ya casi 13 minutos. Sigue el 3-0 favorable al Madrid. Va a sacar Luis Enrique. Zamorano. Con el Koeman. Ha cortado de nuevo Sergi. El saque de banda es para el Madrid. Luis Enrique. Ahí está Busquets. Muy poco ha podido hacer en los goles. Y nada. Recupera Escurza. No es el primer balón casi que roba el Barcelona. Pero Sanchís se lo quitó a Escurza. Laudrup. Ahora la posibilidad del contraataque del Madrid. Laudrup para Raúl. Raúl muy largo, demasiado. Ha evitado Luis Enrique al menos que la pelota saliera. Luis Enrique y Sergi de nuevo frente a frente. Y afortunadamente para la defensa del Barça está controlando bastante bien Sergi a Luis Enrique. Lasa ahora hacia Mavisca. Y el balón termina en las manos de Busquets. Ya Busquets para Sergi. Allí de nuevo el balón al contrario. Creo que casi todos se los ha dado al contrario. Y ahí está Laudrup y fuera de juego Zamorano. Ya está esa sincronización entre jugador y jugador y también con el juez de línea. Ahí vemos en esa línea imaginaria también da la impresión que Zamorano está ligerísimamente por detrás de la defensa del Barça. Yo creo que hasta el momento los jueces de línea están haciéndolo muy bien en esas dificilísimas decisiones que se miden, como ven ustedes en las repeticiones, a veces por centímetros. La falta Hagi. Juega ya el Barcelona. Hagi de nuevo con el balón. Ha cortado Sanchís. El balón para Amor. Nadal. Balón muy mal, muy desviado ahora. Nadal. El saque de puerta. Balón para el Madrid cuando se cumple el minuto 15 del segundo tiempo. Sigue el marcador con el que terminó la primera parte de 3-0 favorable al Madrid. Madrid, que es un equipo que esta temporada está marcando los goles muy pronto. Pues, un equipo que hace goles en los primeros minutos de la misma manera que tanto el Barcelona como el Madrid los encajan en los últimos. Zamorano concretamente, antes de los minutos 15 de los partidos, ha marcado ya 5 goles, con el de hoy 6. Antes de que se cumpliese el minuto 15 del primer tiempo de los partidos. Ahí corren Ferrer y Amavisca. El balón le llega a Busquets. Juega Busquets de nuevo con Ferrer. Intenta el Madrid seguir ejerciendo esa presión ahora mucho mejor por tener un jugador más en el campo. Están Amor y Milla. El balón para Sanchís. No le interesa tampoco al Madrid cambiar el ritmo del partido, le ha ido bien así, esperando robar los balones y jugar al contraataque. Raúl para Zamorano. Se lleva Nadal, Koeman, Nadal para Escurza. Y Escurza, el balón para el contrario, para Hierro. Juega Hierro con Milla. Abre Milla para Quique. Laudrup, frente el Nadal. Amavisca para Raúl. Lasa, Milla, vuelve una y otra vez el Madrid a su eje central, que es Milla, cuando el balón va de banda a banda, hasta que encuentra a Laudrup y los desmarques de Raúl, Amavisca y Zamorano. Milla, Zamorano, adelantó Nadal. Le ha dado otro empaque al Barcelona, sobre todo ahí en la zona central de la defensa y en el medio campo. Hagi, Nadal,
que volvió al equipo. Ha sido duda la lesión que sufrió en Bruselas, aunque terminó todo el partido, terminó lesionado jugando con la selección española. Y Hagi, el que intentaba esta jugada, que termina en saque de banda. Balón para el Barcelona. Allí Romario saltó con el Hierro y sale Luis Enrique. Hierro está saliendo mucho más en este segundo tiempo. El primero prácticamente no salió ninguno, salió mucho más Sanchís. Ha dejado quedar un poquito corto ese balón de Ferrer. A Koeman, a Abelardo y este para Amor. Romario y Milla. Hubo falta de Milla, no de Laudrup. Efectivamente, aceptó ahí el colegiado. Cuando el Madrid va a hacer el primer cambio. Juega Romario. Amor para Nadal. Sergi, Hagi. Jugando a ese ritmo, insisto, el Barcelona, y con un hombre menos es muy difícil descolocar el sistema defensivo del Madrid, y evidentemente solo pueden esperar alguna acción individual tanto de Romario como de Hagi. Nadal se adelantó demasiado el balón. Nadal, es Milla quien lo saca para Laudrup. Laudrup juega con Luis Enrique. Laudrup, de nuevo para Luis Enrique. El balón de Luis Enrique, el centro chut ha salido junto al palo de la portería de Busquets. Creo que sorprendió un poco Luis Enrique en esa acción. Y se va a producir el cambio. Se va Raúl, el joven jugador de 17 años, el jugador más joven que ha jugado un Madrid-Barcelona en las filas del Madrid. Y entra Martín Vázquez. Raúl, que tuvo una buena oportunidad de gol a los 25 minutos del primer tiempo, un balón que le dejó Zamorano frente a Busquets y le envió a las manos. En cualquier caso, es un jugador que se tiene que ir haciendo a sus 17 años. Ya es bastante que haya jugado ya 8 partidos de liga en esta temporada. Y pues la mitad de los partidos que se llevan jugados, de los 16, Raúl ya ha participado en 8 con el Real Madrid. Ya ha marcado 3 goles. Hay saque de banda para el Barcelona. Hagi, Ferrer para Koeman. El balón de Koeman le llega a Sergi. Error ahora en el control de Sergi, que aprovecha Luis Enrique. Milla para Laudrup. Martín Vázquez. Primera intervención de Martín Vázquez ante el Ferrer. Martín Vázquez para Amavisca. Y ahí el balón, vamos a ver, lo intenta tener Koeman y finalmente lo ha despejado Sergi. Hicieron un lío todos los jugadores por los que pasaba la pelota y finalmente lo despejó Sergi. Insiste el Madrid. Sanchís para Amavisca. Hay falta de Koeman. Va a sacar Laudrup la falta. Ya 21 minutos del segundo tiempo. Sigue el 3-0 favorable al Madrid. Juega Milla. El balón le ha dejado ahí a Laudrup. Laudrup ha salvado Busquets, lo que parecía el cuarto para el Madrid. Muy bien ahí Busquets ante Laudrup a los 21 minutos. Había vuelto a romper la línea defensiva del Barcelona el Madrid, y ahí aguantó muy bien Busquets a Laudrup para sacarle esa pelota que pudo suponer el cuarto gol del partido. Hierro. La verdad es que el Madrid no es que esté creando muchas ocasiones de gol, pero cada vez que llega, después de elaborar mucho las jugadas, llega con muchísimo peligro. Laudrup, y ahora Busquets se adelanta de nuevo a Zamorano. Y tarda en elaborar las jugadas, no lleva prisa, prefiere ahí aguantar el balón, sobre todo con un hombre más ahora, y ahí espera siempre a llegar en una buena posición ante Busquets. De ahí que no sean muchas, pero ha hecho 3 goles, ha tenido claras oportunidades de hacer algo.
posición ahí a Velasco, como en casi todo el partido. Sergi. Romario. Falta favorable al Barcelona. No valía ahí donde quiso sacar Romario. Ahí la obstrucción de Sanchís. Juega ya de nuevo el Barcelona, es Nadal. Nadal para Sergi. Allí, Sergi. Sergi para Koeman. Koeman, Ferrer. Ferrer se fue de Martín Vázquez. Continúa Ferrer, juega con Amor. Nadal, Nadal para Sergi. Allí. Allí quiso jugar con Romario, se adelantó Hierro. Vale, muy bien ahí Fernando Hierro para Laudrup. Hay falta de Sergi. Está habiendo muchas más faltas en este segundo tiempo. El Barcelona, evidentemente con el 3-0, intenta ver, aunque intenta llegar más, también cierra bastante mejor que lo hizo en el primer tiempo. Luis Enrique y Quique. Se va al centro de Quique. Amor se adelantó a Martín Vázquez. De nuevo Amor y Sergi. Y Milla se ha adelantado ahí a Nadal. Luis Enrique. Martín Vázquez. Muy bien, tocó ahí Martín Vázquez ante Abelardo. Y Zamorano ha sacado Busquets y finalmente ha marcado Luis Enrique. Ha marcado Luis Enrique el cuarto para el Madrid a los 24 minutos. Luis Enrique acaba de hacer el cuarto para el Madrid. Luis Enrique, su segundo gol en este campeonato, acaba de marcar el cuarto para el Madrid. Madrid, insisto, como les decía al principio, que espera hasta situarse en buena posición ante la portería del Barcelona. Ahí tienen la cara que le queda a Cruyff después de ver cómo se equipo le marca el cuarto. Jugada Zamorano. Y lo aprovecha Luis Enrique para hacer el cuarto. 4-0 para el Real Madrid. Todavía más de 20 minutos de partido por delante. Romario. Tenemos de nuevo el gol de Luis Enrique. Estaba intentando el Barcelona llegar a la portería del Madrid. Ahí está una vez más el remate de Zamorano al palo. Y Luis Enrique, que marca el 4-0 para el Real Madrid. El gol hasta el Madrid, hasta este momento el Madrid parecía un poquito dormido. Atención, Zamorano y balón para Amavisca y gol. El quinto lo acaba de marcar Amavisca. El quinto lo acaba de marcar Amavisca. Un minuto después, el 5-0 para Amavisca. El octavo gol de Amavisca en el campeonato. El Madrid, que había salido un poco adormecido del partido en el segundo tiempo, en 2 minutos de momento le devuelve el 5-0 del pasado año al Barcelona. 5-0 para el Barcelona el pasado año en el Nou Camp. Mañana hará un año. Y 5-0 de momento el Madrid, que le devuelve cuando todavía, insisto, hay mucho partido por delante, puesto que quedan 19 minutos todavía del segundo tiempo. Estamos en el 26 de la segunda parte. El Madrid acababa de hacer el cuarto por medio de Luis Enrique. Amavisca, que ha hecho el quinto. Ahora Hagi, el segundo disparo del Barcelona en todo el partido, y el segundo que acaba de hacer Hagi. Habíamos asistido a 24 minutos del segundo tiempo, bien, muy parejos. El Madrid estaba jugando con comodidad, buscando y esperando. Había tardado, y el público creando ahora otro, porque las historias del Madrid-Barcelona están fuera de juego. Quique, muy claro ahora. Bueno, cuando tienen que buscar
algún punto de referencia, sobre todo el Barcelona hacia el Madrid, siempre busca el 5-0, un 5-0 del Bernabéu en el año 73-74, 0-5 a favor del Barcelona, y el 5-0 del pasado año en el Nou Camp. Bien, eso siempre ha sido puntos de referencia para el Barcelona, intentando siempre utilizarlo contra el Madrid o contra los seguidores del Madrid. Entonces, esa utilización que hacen los propios aficionados de uno y otro equipo, de los marcadores, de los recuerdos, partidos concretos. Madrid puede estar viendo hoy también un resultado para el recuerdo durante muchos años. Va a llegar ahora Amor a este balón que había quedado curta. Saque de puerta para el Madrid. No gana el Barcelona por 5-0. Bernabéu desde la temporada 53-54. 4-0 le decíamos antes y 54, pero para buscar un 5-0 del Real Madrid-Barcelona en Bernabéu en la temporada 53-54. Más de 40. Luis Enrique. Martín Vázquez. Martín Vázquez ha sacado Ferrer y Koeman, el que juega para Escurza. Escurza y Lasa. Continúa Escurza. Escurza juega con Nadal. De nuevo Escurza. Ha querido jugar para Romario, ha cortado Milla. Zamorano. Y ahí tienen a Alfonso, preparado para entrar en el terreno de juego. Le ha quedado corto ese balón de Koeman a Ferrer. Y una entrada en falta de Nadal a Zamorano, una fea entrada. Ha seguido el árbitro, no ha indicado ni siquiera la falta. Pero Zamorano afortunadamente se ha levantado, lo cual al menos indica que no hubo un golpe de Nadal. Ahí vemos la jugada. La entrada de Nadal es fuerte, es dura, pero a ras de suelo, como hemos visto ahí. Ni siquiera tocó al chileno. Y viendo que el árbitro no había señalado la falta, se levantó inmediatamente. Laudrup hacia Mavisca, corre con ventaja Ferrer. Juega Ferrer para Busquets. Nadal. Nadal de nuevo con Ferrer. Para Nadal. Nadal y Ferrer intentando sacar ahí la pelota. Juega ahora para Koeman Ferrer. Amor. Va a entrar Alfonso en el Madrid. Va a ser el segundo cambio en el Real Madrid. Ha dejado Sergi para Amor. Romario. Está intentando Romario al menos hacer alguna jugada individual de la que se pueda hablar. Evidentemente, tratándose de un jugador de sus condiciones, es lógico que lo intente. Juega de nuevo el Madrid. Es Martín Vázquez para Mavisca. Ha cortado Koeman. Ferrer. Nadal. 30 minutos del segundo tiempo. 5-0 gana el Madrid. Romario. Romario para Hagi, que si estaba esperando este partido como buscando un puesto en el equipo titular, evidentemente aquí no se lo ha ganado. Y Cruyff hasta el momento para él siempre ha sido el cuarto extranjero. Por lo que ha hecho aquí hoy, evidentemente va a tener difícil, a no ser que está fuera de juego Zamorano, a no ser que evidentemente haya el traspaso del que se habla de Romario, va a tener difícil entrar entre los tres habituales, porque prácticamente no ha hecho nada bien. Ahora el balón muy largo, le llega a Bullo antes que a Romario, que está esperando el Madrid que salga el balón fuera para hacer el segundo cambio. Quique, Milla para Mavisca. Sanchís juega con Lasa, de nuevo Sanchís. Milla. Abre Milla para la posición de Quique. Ahora el error del pase lo ha cortado Abelardo. Koeman. Nadal, Hagi, de nuevo Nadal. Y decíamos que en el primer tiempo Barcelona jugaba con un hombre menos porque Escurza
prácticamente no existía, también como muy ausente vemos a Hagi en esta segunda parte. Fragilísimo moralmente. Ha buscado ahí marcharse de Milla o la falta, consiguió la falta. Están indicando al colegiado a ver si se puede hacer el cambio. Ahí vemos que se va a marchar Zamorano. Para que entre Alfonso, el dorsal número 9, ahí lo vemos de nuevo, el autor de 3 goles, el máximo goleador del campeonato con 17 tantos. Zamorano se retira para que entre Alfonso, autor de los 3 primeros goles de este partido. Ahí se va dejando su puesto a Alfonso Iván Zamorano. Un Alfonso que poco a poco va volviendo a la actividad en el Madrid después de su lesión en el primer partido de Liga. Va a lanzar, vamos a ver si Kuman o Hagi, la falta en el minuto 33 del segundo tiempo, cuando el marcador sigue 5-0 favorable al Madrid. Hagi, el balón en la barrera, no puede evitar Bullo que salga a córner. Es el tercer córner para el Barcelona. Los 3 en este segundo tiempo. Juega ya para Laudrup. Nuevamente Laudrup no espera enviar el balón en el primer. Listo a Mavisca, aunque había fuera de juego marcado antes por el juez de línea. Si el juez de línea levantó la bandera, lo que pasa es que al entender que se había llevado la pelota, que debió parecer que se llevaba la pelota, Ferrer la bajó. Vemos que Laudrup, ahí vemos, aunque ahora probablemente haya sido el único error del juez de línea. Ahora la posición era correcta. O sea que Laudrup normalmente no envía el balón al primer desmarque, sino que aguanta. Por el primer desmarque lo suelen seguir bastante bien los defensas. Nadal para Amor. Amor hacia Hagi. Ha cortado Quique. Se lleva el balón Sanchís. Fue la primera jugada con cierto sentido que elabora el Barcelona en ataque en todo el partido. Lasa deja para Bullo. Envía Bullo a Martín Vázquez. Se adelantó Nadal. Se lleva el balón Laudrup. Y ahí está de nuevo cuando Laudrup tiene el balón. Todos los hombres del Madrid buscando los espacios. Luis Enrique. Ha estado muy listo ahí Sergi al adivinar la intención de Luis Enrique para jugar con Martín Vázquez. Hagi para Escurza. Escurza de nuevo para Hagi. Romario y Hagi. El balón lo corta Sanchís y se lo lleva Martín Vázquez. Laudrup. Hierro de nuevo para Laudrup. Sanchís. Ahí está Martín Vázquez con la pelota. Busca también los relevos en la subida los hombres del Madrid. Y el público pidiendo otro a falta de 9 minutos para el final. Lasa. Mavisca. Fuera de juego. Venía desde muy atrás. Mavisca, pero a él le están cayendo todos los fueras de juego. Vemos ahora también decía que venía desde muy atrás, era correcta la posición. Estaba Abelardo más retrasado. Amor, Milla, una y otra vez, robándole todos los balones en esa zona al Barcelona. Impresionante la cantidad de balones, la cantidad de veces, de las veces que lo ha intentado el Barcelona, casi siempre Milla ha sido el que le ha quitado el balón. Sacó a Abelardo, Amor de nuevo para Abelardo, Romario. Salió ya desequilibrado de ese balón entre Sanchís y Hierro, se lo lleva a Bullo. Bullo para Sanchís.
Quique, Luis Enrique, Alfonso. Intentó llevárselo a Abelardo, tuvo Sergi. Juega Sergi con Koeman. Ha habido algún espectador con algún problema con de Camilla. Nadal ha jugado bien ahí para Sergi. Sergi ha sacado la pelota a Fernando Hierro. Alfonso, Luis Enrique, con Amavisca y Laudrup en el contraataque. Luis Enrique ahora. Abelardo. Le ha metido Alfonso fuera de juego. Laudrup, Alfonso. Intentó entrar entre los dos centrales del Barcelona, pero luego después sí salió muy bien. Ha dejado seguir Santamaría Euskera. Cuando Alfonso intentó ahí. Lo enganchó entre sus dos piernas. Amor, Haji. Para Romario. Bueno, sacó un bonito centro Sergi. Y juega ya Bullo. Para Laudrup, Villa, Hierro. 40 minutos del segundo tiempo, 5 para el final, 5-0 gana el Madrid. Hierro, mucha ventaja ahí de Abelardo y de Busquets ante Alfonso. Amor para Nadal. Nadal. Barcelona poco menos que dejando pasar los minutos.
pequeño incidente. Santa María Orqueda, que ha llevado muy bien el partido. Quizá el único error es la jugada del primer tiempo, el posible penalti de Luis Enrique, y lo derriba a Belardo. Pero está muy encima de todas las jugadas. Perdió Haji, que se queda sentado en el suelo mientras los demás vuelven. Pero Koeman ha cortado ese balón e iba para Alfonso. Abelardo para Ferrer. Ferrer juega con Escurza. Nadal. Aquí no se mueve nadie en el Bernabéu. Los espectadores que han tenido muchos problemas para conseguir su entrada quieren disfrutar hasta el último instante del partido Real Madrid-Barcelona, que si ya el pasado año, en estos días también, mañana hará un año, en el Camp Nou el Barcelona ganaba por 5-0 y con un resultado del que se estuvo hablando toda la temporada, evidentemente, aunque sea también la primera vuelta ahora, este será un resultado del que se estará hablando también muchísimos años y muchísimo tiempo. En este caso serán los madridistas. Hasta ahora los 5-0 eran siempre sinónimo de alegría para los azulgrana y tristeza para los blancos. A partir de ahora esto puede cambiar. Insisto, porque desde la temporada 53-54 el Madrid no ganaba 5-0 al Barcelona en el Bernabéu. Juega Luis Enrique, 44 minutos. Un minuto para el final. Ha habido muchas pérdidas de tiempo en este primer tiempo y fuera de juego entre Quique y Alfonso. Ahí vemos, evidentemente Alfonso no. Quique, pues como siempre en esas situaciones bastante dudoso. La impresión que ahora no estaba. Abelardo para Sergi. Amor para Romario. Y falta a Romario. El partido está a punto de finalizar cuando Romario tiene ese balón ante Martín Vázquez. Escurza. Falta de Lassa. Tarjeta amarilla para Lassa. Pues vemos que tarjetas hubo amarillas para Amavisca y Lassa por el Madrid, Haji para el Barcelona y la roja a Stoichkov en el minuto 45 por una dura, fea y antideportiva entrada a Quique, al que afortunadamente no lesionó, pero que lo podía haber hecho y además una lesión bastante grave. Insisto, afortunadamente no fue así, pero la acción era merecedora de esa roja que el señor Santa María Orqueda, de la misma manera que había pasado inadvertido durante toda la semana previa al partido, cosa no habitual en estos encuentros. Su primer remate alto ha sido de Romario, en su primer partido enormemente comprometido como era este Real Madrid-Barcelona, y en su última temporada como colegiado podrá guardar un buen recuerdo del mismo. Es verdad que con estos marcadores es difícil que los árbitros tengan protagonismo, pero llevó siempre bastante bien el partido. Koeman, minuto 46 de este segundo tiempo. Curta, Ferrer para Nadal. Nadal juega con Abelardo. Amor para Sergi. Sergi juega de nuevo con Nadal. El Barcelona intentando tener el balón. Estos últimos instantes del partido, 46 minutos y medio. Haji sigue el 5-0 para el Madrid. Escurza, Romario. Paró muy mal, muy flojo Romario. Tenía bien colocado a Abelardo. Y los jugadores de Madrid quemándole a Bullo ese saque largo, cuando preferirían que se entregara el balón a los de atrás. Ferrer juega con Escurza. Allí, Ferrer, el Madrid intentando robar el balón y ha habido agarrón ahí de Ferrer y debería haber tarjeta.
hay tarjeta. Pero ahí ese agarrón de Ferrer, que yo creo merecía una tarjeta amarilla, que en este caso le ha perdonado Santa María Euskera. 47 minutos y medio del segundo tiempo. El partido que parece que va a terminar con este 5-0. Es la segunda vez en la historia que el Real Madrid le va a ganar por 5-0 al Barcelona. La primera y única hasta el momento, temporada 53-54. Pero atención porque el partido no ha terminado y ahí lo intentaba Amavisca. Escurta. Nadal para Hagi. Hagi hacia Romario y Sanchís frente a frente. Escurta y Martín Vázquez ahora. Escurta. El balón va a intentar llegar a Amor. Ahora Sergi, mira su reloj el colegiado. Sergi para Amor. Abelardo. Bueno, el disparo más peligroso que lo adornó también un poquito Bullo. El partido va a finalizar, sigue mirando su reloj, termina. Final del partido y la victoria por 5-0 para el Real Madrid. Recordemos los goles: 3-0 en el primer tiempo, a los 5 minutos marcó Zamorano, a los 21 de nuevo Zamorano y a los 39 Zamorano, los 3 goles del chileno en el primer tiempo. En el segundo tiempo, minuto 24, Luis Enrique, y en el 25 Amavisca. Si el año pasado empezó el año 94 con el 5-0 del Barcelona al Real Madrid en el Nou Camp, este año comienza al revés, con el 5-0 del Real Madrid al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Desde el 53-54 no se repetía. Nada más, señoras y señores, esto ha sido todo desde el Bernabéu. Buenas noches y que ustedes lo hayan disfrutado.